nuevo. Definitivamente. Ahora, entonces solamente hay 4 evangelios. Y cada evangelio habla de la misma persona. ¿Cuál es el centro de los 4 evangelios? Jesucristo. Pero, escucha, cada uno de ellos lo ve desde un ángulo distinto. Sí. Amén. Mira, esto es lo maravilloso de Dios. Esta es la multiforme sabiduría de Dios. Por eso yo como ministro no tengo que decir, hermano, yo quiero predicar como fulano. Tengo que imitarlo porque estaría produciendo una personificación carnal. Sí. Dios a cada persona le ha dado lo que le quiso dar. Y yo creo que aún el ministerio debe de estar satisfecho con la porción que Dios le ha dado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Ahora, mire, por ejemplo, yo he dicho esto, aquí sí quiero decir, esta es una apreciación personal mía, esto no es doctrina y usted, para mí, todos los evangelios son preciosos, pero yo tengo mis favoritos. Aleluya. No es doctrina ni para que usted diga, esto es mi historia, no puedo decir. Mi evangelio favorito es el de Lucas. Usted dice, ¿por qué? Mire, todos los estudiosos de la Biblia coinciden en que la Biblia, claro, el autor fue el Espíritu Santo, pero los escritores fueron los hombres, los que tomaron la pluma y escribieron los papiros, en los pergaminos. Por eso cuando la Biblia habla que toda escritura es inspirada divinamente, y la palabra en el libro inspirar es absorber, como cuando Dios sopla y usted absorbe aquello. Eso fue lo que el Señor sopló, y ellos en su mente, en su pensamiento, absorbieron aquello que el Señor les estaba dando. Por eso la gente dice, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Quién ha dicho que no? Aunque Dios también puede escribir. En una ocasión con su mano escribió 10 mandamientos. Amén. En otra ocasión escribió la escritura en la pared. En otra ocasión escribió sobre la arena. Sí. Amén. Pero Dios le daba la facultad al hombre, porque a él le nació. Amén. Lucas. Todos los eruditos coinciden en que todos los escritores, no el autor, solamente hay un autor, escritores hay muchos, que todos los escritores de la Biblia fueron judíos con excepción de uno. Es Lucas. Los que dicen que se basa. Aún cuando Pablo se basa de sus compañeros, cuando él habla de los de la circuncisión que eran judíos, se refiere a sutano, merengano y merengano. Pero cuando habla de los de la incircuncisión, que eran gentiles, entre ellos incluye a Lucas. Usted dice, ¿cómo podría ser eso? Mire, cada uno de los evangelios, y esto es tan solo para predicar otro sermón, Lucas, yo te lo voy a decir, Lucas vio a Jesús, porque mire, bueno, que esto no se vaya, y con esto estoy terminando. El profeta dice en la brecha entre las 7 de la iglesia y los 7 sellos, párrafo 189. Dice, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos evangelios están allí guardando eso: la sabiduría del hombre, el poder del león, la labor del becerro y la agilidad del leopardo, o más bien del águila. Sí, los evangelios parados aquí. Mateo, el primer evangelio, él vio a Jesús como león. ¿Y sabe una cosa? El león es reconocido como el rey de las bestias salvajes. El profeta dijo, yo estaba en África. Dijo, y deje, bueno, yo no sé cómo hacen los elefantes, cómo se llama ese ruido que ellos imiten. Dijo, a un insecto, dijo, deje que el león ruja y todo el mundo se cae de la Sí. Eso es lo que le pone. Amén. Dice, bueno, pero un elefante, no importa. Ellos reconocen que Dios ha puesto una autoridad. El león habla y todo el mundo se queda quieto. El león es reconocido como el rey de las bestias salvajes. Mateo ve a Jesús, a la misma persona que ve los otros 3 evangelios, pero él lo ve como rey. Y recuerden que en el Antiguo Testamento esta es la bandera que resguardaba el oriente. Viene el siguiente evangelio, el cual es Marcos. Marcos ve a Jesús. Estamos hablando de estos 4 animales. El primero era un león. Viene Marcos, el siguiente escritor, y él ve a Jesús al mismo que vio Mateo, pero desde una perspectiva distinta, y lo ve como buey, o sea, como siervo. Que en el Antiguo Testamento resguardaba el occidente.
Llega Lucas, del que les estoy hablando. Lucas ve al mismo Jesús, pero él lo ve como hombre. Mire, regresando al asunto de Lucas. El profeta de Dios dijo que cuando aquí en los Estados Unidos van a elegir un presidente, dijo: el hombre de negocios quiere que el presidente sea un hombre de negocios. Dijo: el obrero quiere que el presidente sea un obrero, el campesino quiere que el presidente sea un campesino. Dijo el profeta: ¿por qué? Porque él los entiende. Si Dios en su palabra escogió judíos, ¿por qué tuvo que meter un gentil en la escena? Para que nos entendiera a nosotros como gentiles. La historia del buen samaritano solamente la encuentra en Lucas. Escudriñe los 4 evangelios, solamente la va a encontrar en Lucas. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, esto es maravilloso. ¿Cómo un judío le podía dar crédito a un samaritano? Aleluya, cierto. Porque el que levantó a aquel hombre que había estado malherido fue un samaritano. Gloria a Dios. Cuando Jesús le preguntó, usted sabe que todo comenzó con una pregunta que llegó a ser un maestro en la escritura. Y le dijo: Señor, ¿cuáles son los 2 mandamientos? Bueno, ama a Dios y ama a tu prójimo. Dice la Biblia que aquel hombre, queriéndose justificar, él sabía, pero queriéndose justificar a sí mismo, dice: Señor, ¿quién es mi prójimo? Jesús le hubiera contestado rápido y le hubiera dicho: tu prójimo es tu próximo. Pero no. Jesús le contó una historia. Le dijo: mira, venía un hombre de Jerusalén, una parte alta a Jericó. Venía recayendo, dijo el hermano Breno. Y en su paso de recaer se encuentra con unos ladrones que lo desnudan y lo dejan medio muerto, así dice la Biblia. Dijo el profeta: Dios no estaba ni vivo ni estaba muerto, estaba medio muerto. Pasa el ministro, lo ignora. Pasa el que tiene oficio, lo ignora. Pero pasa un samaritano y lo atiende. Miren, aquí hay una cosa. Lucas era médico. Por eso, hermano, yo no tengo ningún prejuicio. Yo sé que Dios puede escoger al más ignorante, pero también al más educado para traer su palabra. Dios puede escoger a Pedro y puede escoger a Pablo. Eso está en la elección de Dios. Yo no estoy preocupado a quién escoja. Lo importante es de que Él traiga la palabra de Dios. ¿Qué nombre? Gloria a Dios. Sabía en aquel tiempo, imagínense, la medicina tan incipiente que había en aquellos años, pero él sabía que para las heridas el mejor antiséptico que existe es el alcohol. Todavía lo usan hoy en día. Por eso le puso vino. Usted quite el alcohol a un vino y es un jugo de uva. Sí. Le puso vino, pero él sabía que no todo era escarbar la herida, le puso aceite también. ¿Y sabe una cosa? Pues si usted tiene una concordancia de la Biblia, usted busque la palabra heridas y va a encontrar infinidad. Pero si usted fuera al griego, ahí, y Lucas es la única vez que esta palabra aparece en la Biblia, cuando dice la Biblia que sanó sus heridas, ahí la palabra en el griego es traumas. Esa palabra no está traducida, así es en el griego. Aleluya. O sea, sanó sus traumas. Usted dice: hermanos, es psicología. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Gloria. Gloria. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria. Todos tenemos traumas. Sí. Amén. Sí. Santo. Por eso Lucas fue el único que dijo eso. Porque él no se podía. Amén. Aleluya. Gloria. Usted sabe que cuando aquel hombre dijo: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: tu prójimo es tu próximo. Pero no, él le cuenta esa historia. Y al final, Jesús termina diciéndole: bueno, ¿quién de los tres, el levita, el sacerdote levita o el samaritano, es el prójimo? Aquel hombre, aquel judío, Amén. con 2 palabras hubiera respondido a la pregunta.
hubiera dicho el samaritano. Y estaba contestando correctamente. Pero ¿sabes qué cosa? Los judíos tenían muchos prejuicios. Ellos no podían pasar por una ciudad de samaritanos. ¿Sabe usted lo que hizo? Daban un gran rodeo. Y eso fue el mismo rodeo que aquel hombre hizo con Jesús. Le contestó el que hizo con él misericordia. 6 palabras. Cuando debió de haber contestado con una sola. Samaritano. Amén. Amén, hermano. Amén. Aleluya. La parábola del hijo. Pero si quieres, es mi tema. Pero está bien. Yo no voy a tardar, yo voy a terminar. Amén. Después termina esta otra parte. Gloria. Usted siento del Señor de tenerme en esto. Lucas. La parábola. Lucas 15. Mire, esto es solamente para un solo sermón hablar de Lucas. Lucas 15 ahí habla de 3. Habla de la oveja perdida, que éramos usted y yo. Yo le decía anoche, aún cuando estábamos en el mundo, seguíamos siendo ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso es lo que el profeta dijo. Aquel pecador que se va y se hunde hasta lo profundo, ahí va el buen pastor. Por eso, mira, el profeta dijo, esa es la gran diferencia. Jesús le dijo a aquella gente, si yo con el sodo dedo, con yo puedo sanar. Pero cuando se trató de una oveja, él no usó el dedo, usó los hombros. Eso es lo que la Biblia dice, es así. Él cargó su oveja en los hombros. Dijo el profeta, ¿por qué los hombros? Porque es la parte más fuerte de todo. Hay personas, por eso, mire, usted nunca pierda su confianza en Dios. A veces piensa que su hijo, su hija, su esposo, su esposa están tan hundidos en el pecado que nunca van a venir. ¿Por qué no van a venir? Y el día que el Señor los traiga, los va a traer en la parte más fuerte. Él es Dios. Aleluya. Esa parte usted no la encuentra en los cursos de evangelios. De la mujer que perdió las lágrimas. El hermano Branham dijo que esa mujer representaba a la iglesia. Maravilloso. El recaído. De aquel hombre que, ¿cómo le llama la Biblia? Aquel joven que pidió la herencia del hijo pródigo. Ese hablaba de la persona que estando en la iglesia se va al mundo. Y a veces uno dice, ya se convirtió en un hijo del diablo, ni lo reciban. ¿Desde cuándo un hijo de Dios se puede convertir en un hijo del diablo? No. Si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Aleluya. Dice, aún cuando recaiga, para eso hay una sangre todavía. Amén. Amén. No en la iglesia excomulgando algo. Si Dios va a excomulgar, déjelo que lo haga. Sí. Amén. Aquel hombre, mire, esa historia nos enseña tanto. El pródigo, él fue un necio, yo lo entiendo, porque la Biblia dice que el testamento no está vigente hasta que muere el testador. Este hombre estaba pidiendo la herencia antes, ni siquiera había esperado que muriera el padre. Es una tontería en la mente de él. A veces los hijos, las personas les entra un espíritu, ¿sabe? De esa manera, y uno parece que los quisiera sacudir y decirle, mira, entiende, Dios te ama. Ese camino que estás escogiendo no es el mejor, pero déjelo que tenga su propia experiencia. Amén. Mire, la Biblia dice, instruye al niño en su carrera. ¿Qué es la carrera? Amén. Esto. Amén. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. 10 de cada 10, si el muchacho ha sido correctamente instruido en la palabra, a mí no me importa cuándo ni cómo va a tener que regresar. Porque dijo el profeta, instruye al niño, dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se va a apartar de ella. El hermano Branham dijo, él se pudiera apartar de la carrera, pero la carrera nunca se va a apartar. Se la garantía. Un hijo de Dios no se convierte en un hijo del diablo aún si se va al mundo. Ese es el ejemplo de Jesús. Aquel muchacho, ahora era el menor, él sabía que el primogénito le correspondía la doble parte de la herencia, pero él solamente pidió su parte. Él sabía lo que le correspondía, dijo, Señor, yo sé que no soy el primogénito, la Biblia dice que era el menor. A mí dame lo que me corresponde y punto. El hombre se fue a gastar en el mundo, quizá traía la billetera llena y un día se mete la mano en el bolsillo y solamente le quedaba
un denario. Entonces, los amigos se acabaron, porque como dicen ayer el interés tiene pies. Llegó un momento en que el último denario, la última dracma se terminó. ¿Qué le quedaba? Conseguir un trabajo. Quizá vio los anuncios clasificados en el periódico, se solicitó un gerente, y el joven llena su solicitud. El que se encarga de contratar al personal le dijo: no, lo siento mucho, usted no llena el perfil, lo siento mucho. Bueno, si no soy gerente, aunque sea puedo ser empleado, llena su solicitud, la entrega y mire, Dios sobre todo. Rechazado, hasta que por ahí abajo, en la parte de la esquina del periódico, vio, se solicita uno que cuide pueblos. Ahora, él era judío, él sabía lo que la ley decía. Para un judío le estaba prohibido acercarse a donde había puercos. Pero las circunstancias lo obligaron hasta que dijo: no solamente se iba a acercar, sino que iba a cuidar de los puercos. Mire, esta es una de las trampas del diablo. Cuando un hijo de Dios recae, el enemigo lo lleva más hondo que cuando estaba antes. Porque él quiere asegurarse de que aquella persona nunca se vuelva a levantar. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y las mismas se vuelven a levantar. Y bueno, que muchachos, mire, eso por eso el mensaje. Dice que en una ocasión el joven estaba acostado, porque la Biblia dice que él dijo, y levantándose dijo. Y usted sabe, así como cualquiera de nosotros, a veces pensamos que con una oración muy elaborada perfectamente vamos a conmover a Dios. No es eso, hermano. Él, antes que nuestras palabras, el corazón. Aquel muchacho elaboró una oración y dijo: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso era una gran verdad. No soy digno de ser tu hijo. Era otra gran verdad. Hazme como uno de tus siervos. El muchacho lo va repasando de memoria, va caminando y ya va: así le voy a decir, así le voy a decir, así le voy a decir. Cuando llega ante el Padre, él le dice, porque lo primero es el arrepentimiento. El profeta dijo: si usted cuando viene por primera vez a Cristo debe venir arrepentido para poder obtener algo de Dios, dijo, si recae debe venir doblemente arrepentido. Eso fue lo que William Branham dijo. Que el muchacho él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre lo escucha. No soy digno de ser tu hijo. El Padre lo escucha. Hazme uno de tus siervos. El muchacho nunca le dijo eso, porque cuando él está a punto de decir eso, cambia de un versículo a otro la Biblia y el padre lo detiene y le dice: hijo, tú no me tienes que decir a mí en qué posición te voy a tener. Tú eres mi hijo. Y aún aunque recaíste y te fuiste a lo peor del mundo, sigues siendo. ¡Aleluya! Por eso usted no encuentra en la Biblia donde él ensayó muy bien la oración. Por eso usted sabe la historia que el profeta habla de aquel niño que había quedado huérfano y que sus padres, o con quien estaba, eran muy crueles, y él estaba ahí debajo de un arbusto citando el abecedario ABCD. Entonces un predicador pasa y lo ve: hijo, ¿qué está haciendo? Estoy orando. No, tú no estás orando, tú estás citando el abecedario. Dijo: bueno, yo solamente estoy diciendo las letras, el Señor se encargará de cantarlas. Ya cambié de tema. Usted no encuentra esas historias en los demás evangelios de los 10 leprosos. Cada uno de ellos fue sanado. Recuerden, en aquel tiempo tener lepra le cambiaba la vida a una persona. Era como hoy en día el VIH y ser contagiosa, y aquello era peor porque, mire, por eso aquí hay una cosa. Cuando Jesús sanaba a los leprosos, para él era un reto. Recuerden, los leprosos eran puestos en un lazareto por allá, 50 metros, que no se acerquen porque me van a contaminar. Pero Jesús llegó con ellos y los tocó. Aquí tenía que haber un reto, a ver qué poder era el más grande. O el poder de la enfermedad o el poder del sanador. En esa ocasión tocó a 10, uno estable, en fin, 1, 2, 3, 4, 10. Y de todos los 10, solamente uno regresó. Por
eso dijo el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, que sana tus dolencias. Amén. Amén. De eso ni solamente uno regresó. Sí, Señor, gracias. Para decir una sola palabra. ¿Cuál era? Gracias. Amén. Gracias. Entonces Jesús dijo: oye, yo conté que eran 10, ¿por qué nada más viene uno? Y Lucas, el único que narra esa historia, dice que era samaritano. Aleluya. Y hay tantas historias que uno puede ver en la Biblia, las cuales los demás evangelistas no escribieron. No sé si usted se ha preguntado por qué. Porque se requería alguien que fuera como nosotros. Amén. ¿Cómo podía un judío ortodoxo aceptar que una persona se va de la iglesia, se va a lo más hondo del mundo y entonces regresa y que el Señor la reciba? ¿Cómo? Se requería que un gentil, y esas cosas sucedieron. Amén. Pero ¿por qué Marcos, ni Mateo, ni Juan las escribieron? Solamente Lucas. Otra cosa maravillosa. Mire, y estas cosas, bueno, yo no tengo las escrituras, pero yo sé que usted las ha leído. En una ocasión, la Biblia dice que iba una procesión funeraria rumbo al cementerio. Y el que había muerto era el único sustento que tenía una viuda, y era su hijo. Y ellos vivían en una ciudad llamada Naín. Esa historia, esa sí solamente la encontramos en Lucas. Pero Lucas, cuando lee esa historia, dice, cuando escribe esa historia, dice que era hijo único de la mujer. Así lo es. Sí, amén. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, la historia de Jairo y su niña la encontramos en Mateo y en Marcos y en Lucas también. Cuando Lucas recoge esa historia o escribe esa historia, dice que la niña era hija única. Amén. Cuando la Biblia habla en Mateo de aquel hombre que era un lunático y que los discípulos no pudieron sanarlo, Lucas toma esa misma historia y dice que el hijo era único. ¿Qué nada tiene que ver? Sí tiene que ver. Porque son Lucas. Podía saber el dolor que se experimenta al tener enfermo al único hijo. Por eso la Biblia dice que Jesús era el hijo unigénito de Dios. Amén. ¿Qué dolor debió de ser? Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Los demás evangelios, aunque hablan de la misma historia, solamente Lucas tuvo eso. Algo que no decía, bueno, ¿qué tiene que ver? Pero para Lucas representaba algo el decirnos que eran hijos únicos. Para poder entender aquel padre, aquella madre que tienen un solo hijo y que para ellos representa, como Israel representó para Dios, la niña de sus ojos. Ahora, ese es Lucas. Mire, ya, creo que ya se me fue, perdón hermano, ya se me fue el tiempo. Bueno, quizá en otra ocasión hable de esto, el resto de la historia, pero solamente quiero terminar diciendo esto. Me quedé en Lucas, ¿verdad? Cómo es que vio a Jesús como hombre. Y el hombre, mire, el león, el cual fue Jesús, así fue en la óptica que Mateo lo vio, es reconocido como el rey de las bestias salvajes. Marcos, que ve a Jesús como buey, es reconocido como el rey de los animales domésticos. Esto se investiga en cualquier enciclopedia. El tercero, que fue Lucas, él ve a Jesús como hombre. Y el hombre, y esto no es para ufanarnos, es conocido como el rey de la creación. Aparte de Dios mismo, desde luego. Al final, Juan representa de esos 4 animales, él ve a Jesús como el águila. Ayer hablábamos anoche cómo es que tanto Mateo como Lucas hablan de la genealogía de Jesús. Y Mateo lo lleva hasta el tiempo, lo trae desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Jesús. Lucas lo trae desde el tiempo de Jesús y lo lleva en cuenta regresiva hasta el tiempo de Adán. Pero Juan
va más lejos que eso. Él comienza contando la genealogía de Jesús en Juan 1:1 diciendo en el principio. No en el tiempo de Abraham, no en el tiempo de Abraham, sino en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Entonces el águila, Juan ve a Jesús como el águila, y el águila, cualquier enciclopedia se lo va a decir, el águila es el rey de todas las aves. Amén, amén. Eso está maravilloso. 4 evangelios representado por 4 seres vivientes, que estos 4 seres vivientes están simbolizados como los reyes de cada uno de sus aves. Hermanos, esto es maravilloso. Vamos a ponernos bien. Mire, perdóname, el tiempo se me fue demasiado rápido. Quizá después terminemos con esto para poder llevar a lo más. Amén. Padre, te agradezco, mi Dios, en esta mañana, Padre Celestial, por este pensamiento de tu palabra, Señor. Padre, uno trae sus notas, Dios, pero siempre es importante depender de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, yo te agradezco, Dios, me he sentido bien en esta mañana, me he sentido con la libertad de tu Espíritu, Señor, porque tu pueblo ha formado la atmósfera correcta para que tú, Señor, hables a nuestros corazones. Te agradezco la atención de tus hijos, a pesar de que viajaron quizás toda la noche, vienen cansados, pero con todo y eso, Señor, hicieron un sacrificio más, Dios, para escucharme. Gracias por la confianza del pastor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermanos. Estamos contentos con el Señor. ¿Cuánto les habló el Señor? ¿Cuánto les habló el Señor? Gloria al Señor. Siempre lo podemos. Porque el pueblo de Dios en nosotros. En esta llena de Dios, siempre haciendo nuestra alma. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a cantar este canto. Aleluya. Se acerca el momento de manifestar lo que somos. Gloria al Señor. Hijos de Dios, Dios escondido en pie, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Gracias al Señor por este privilegio, hermanos. Que sin merecerlo, hermano, quizá, pero solo es su gracia, hermanos. Es su misericordia, hermanos. Aleluya. Es el número 10. Número 19, perdón, hermanos. Dios escondido en pie, aleluya. Se acerca el momento, gloria al Señor. La 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 la. Se acerca manifestar lo que somos. Él lo prometió a través de su ángel. Ahora sé
Qué glorioso es que la vida de él se dé a conocer en mí, poderoso Dios, revelado en simplicidad. Un día Él mostrará al mundo su obra maestra en plenitud. Entonces será, amén, una gran realidad y obras vendrán a suceder. Entonces será una gran realidad y obras vendrán a suceder. Y el mundo jamás lo entenderá. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Gloria te doy, porque sin ti nada soy. Gracias, Señor. Gloria te doy, porque sin ti nada soy. Gracias, Señor. Aleluya. Este es el alimento que hará, hermano, que nosotros podamos desarrollar, hermanos, un carácter, gloria al Señor. Un carácter que nos ayuda a enfrentar, hermanos míos, este día. El reto de este momento, de este día, hermanos. Gloria al Señor. Por eso dice este canto, carácter. El carácter no es un don. No, Entonces, ¿qué es, hermano? una victoria. Es una victoria, hermano. Amén. Amén, hermanos. Ahí enseguida número 20. Carácter no es un don, es una victoria. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Las aflicciones de esta vida no se pueden comparar con la gloria venidera, hermanos, que Jesucristo nos da. Oh, gracias a Dios. Amén, hermanos. Amén, amén. Amén. Carácter no es un don. Una victoria en mí se forjará. Oh, sí, en el duro batallar. Carácter no es un don. Una victoria en mí se forjará. Oh, sí, en el duro batallar. Las aflicciones de esta vida no se pueden comparar con la gloria venidera que Jesucristo nos dará. Carácter no es un
en el duro batallar, para poder reinar. Tienes que ser un vencedor, el enemigo de mi alma, a mi carne ya sacar, carácter nuestro, una victoria es, en mí se forjará. Oh sí, en el duro batallar, de nuestro una victoria es, en mí se forjará. Oh sí, en el duro batallar, hay gigantes en el camino y que la tempestad, la novia está en pie de guerra, luchando por su heredad. Carácter no es su don, una victoria es. Amén. En ti se forjará. Oh sí, en el duro batallar, carácter no es su don, una victoria es. En mí se forjará. Oh sí, en el duro batallar, las condiciones de esta vida no se pueden comparar con la gloria venidera que Jesucristo nos dará. Carácter no es su don, una victoria es, en mí se forjará. Oh sí, en el duro batallar, carácter no es su don, es un don, una victoria es, en mí se forjará. Oh sí, en el duro batallar, carácter no es su don, una victoria es, en mí se forjará. Oh sí, en el duro batallar, carácter no es su don, Es un don, una victoria es, una victoria es. en mí se forjará. Oh sí, En el duro